los dejo con las ponencias, ¿verdad? Comentarles que la dinámica de este webinar ha sido programada para realizarse por medio de 2 ponencias. Un abrazo muy fraterno a Rosy y a Karen, ¿verdad? Gracias por su disposición y su tiempo de poder estar compartiendo con nosotros. Cada una de las ponencias tendrá una duración aproximada de 45 minutos, es lo que está proyectado en nuestra agenda de trabajo. Y las preguntas y respuestas las tendremos al final de la ponencia. Así que les dejo para que podamos continuar con el desarrollo de la agenda. Gracias también a la licenciada Rosario Villacorta por su disposición para ser la moderadora en este evento. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias, licenciada. Ya decía la licenciada Crisia, ¿verdad? Es importante temáticas como las que se están abordando esta tarde, que son un enfoque que nos motiva, ¿verdad?, los diferentes operadores del Sistema Nacional de Protección a cambiar las prácticas culturales que contribuyen a la violencia contra la niñez y la adolescencia, incluyendo la eliminación del castigo corporal. La CDN en su artículo 19 nos dice que los niños, las niñas tienen el derecho a la protección de todas las formas de violencia. Es por ello que esta tarde contamos con 2 especialistas en derechos humanos, familia, niñez y adolescencia, que nos van a desarrollar esa temática a profundidad. Tenemos como una primera intervención a la doctora en Derecho otorgado por la Universidad de Granada, España. Ella es la licenciada Karen Lisette Echeverría Guevara. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Ella es abogada y notaria. Es tutora virtual certificada, ¿verdad?, en formación permanente en temas de derechos humanos, mujeres, género, niñez y adolescencia, así como también para la prevención de violencia, y tiene especialización en derecho en familia. Vamos a dar inicio con la primera ponencia. Quiero comentarles también, es importante que ustedes conozcan que ella tiene 8 años de trabajo con diferentes instituciones que están vinculadas al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en nuestro país. Dejo con ustedes a la doctora Karen Lisette Echeverría Guevara. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a la Red de Atención Compartida de la Paz. Buenas tardes, ya me salí. Hola. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Karen, ¿puede abrir su micrófono? Hola. Sí, estaba abierto, pero no sé qué pasó. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Licenciada. Ok, bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por el espacio que brinda la Red de Atención Compartida de la Paz para hablar un poco sobre el tema de los cuidados apropiados de las niñas, niños y adolescentes, aunque yo me voy a enfocar en específico en el tema de castigos físicos y humillantes. Quiero felicitar en primer lugar a todas las personas participantes de este proceso formativo y animarles pues a poner en práctica todas estas teorías, todos estos nuevos conocimientos y llevar a la práctica cotidiana también la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El trabajo en materia de niñas no es fácil, pero yo les animo a continuar brindando la protección. Bueno, me solicitaron que compartiera con ustedes algunos aspectos sobre el enfoque de derechos y los instrumentos internacionales para eliminar el castigo físico y humillante. En ese sentido, mi intervención estará referida a 5 aspectos puntuales. Primero vamos a hablar un poco de las estadísticas como algo introductorio, ¿no? Luego el enfoque de derechos. Posteriormente hablaremos sobre algunas definiciones de castigo físico y humillante. Para después hablar brevemente de algunos instrumentos internacionales que están vinculados con la protección de la niñez y la adolescencia, en específico para garantizar el derecho a la integridad personal y
finalmente, estaremos conversando sobre las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para eliminar el castigo físico y humillante. Bien, bueno, veamos algunas estadísticas. No pretendo hacer una exposición exhaustiva ni un análisis exhaustivo sobre las estadísticas en materia de amenaza o vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y de hecho estoy utilizando las que aparecen publicadas en la página de transparencia del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Creo que es importante hacer un comparativo de las estadísticas del año 2019 y lo que llevamos del año 2020, o lo que ha reportado el CONNA hasta el mes de septiembre de este año. Podemos ver que hasta septiembre de este año hay 9.539 presuntas amenazas o vulneraciones de derechos a las niñas, niños y adolescentes, y de estas amenazas o vulneraciones a derechos tenemos 5.930 que están vinculadas con la integridad personal. Es decir, estas vulneraciones representan el 62.17% de casos que está recibiendo la Junta de Protección. En el caso de La Paz, vemos que se recibieron un total de 262 denuncias o avisos que fueron recibidos. Mayormente son las niñas y adolescentes mujeres quienes están siendo amenazadas o vulneradas en sus derechos. 5.090 niñas y adolescentes mujeres, para ser exactas, que representan el 62.65%, y esto es importante resaltarlo porque estamos este mes en las iniciativas para la eliminación de la violencia hacia las niñas y adolescentes mujeres y también las mujeres mayores de 18 años de edad. Pero es importante destacar desde una perspectiva de género que las niñas y adolescentes mujeres siguen siendo mayormente vulneradas respecto que los niños y adolescentes hombres. Comparando esto con el año 2019, hay que decir que estos datos son a septiembre de este año, es decir, que todavía falta que se sistematice la información de octubre, noviembre y lo que quedaría de diciembre de este año. Las cifras para el año 2019 en total fueron 19.945 vulneraciones a derechos, de las cuales 11.000 fueron sobre integridad personal, violaciones a derechos de la integridad personal, y siempre pues las niñas y adolescentes mujeres son las más afectadas en estas amenazas y vulneraciones. Fueron afectadas 10.216 niñas, que respondía también a un porcentaje del 63.58%. Si vemos las cifras, pues respecto del año 2019 y 2020, las niñas y adolescentes mujeres siguen siendo un grupo en situación de vulnerabilidad que está recibiendo más afectaciones en los derechos. Entonces, si vemos el comparativo general en materia de amenazas o vulneraciones a derechos a la niñez y la adolescencia, podría decirse inicialmente que hay una reducción considerable de casos. Si para presuntas amenazas o vulneraciones para el año 2019 teníamos 19.945 vulneraciones a derechos, y ahora en 2020 hasta septiembre tenemos un total de 9.539, pareciera que hay una reducción del 50% en las amenazas o vulneraciones. Sin embargo, yo me permitiría cuestionar un poco las cifras, sobre todo porque no ha finalizado el año, y también preguntarme si no hay si no afectó de una u otra manera que las niñas, niños y adolescentes mientras estábamos en el régimen de excepción, en el decreto de emergencia y en las cuarentenas, pudo haber imposibilitado estas situaciones, que las niñas, niños y adolescentes pudieran activar los mecanismos de protección en las juntas de protección de la niñez y de la adolescencia. Entonces, podría preguntarme, con base en esta reducción tan drástica, casi del 50% de casos de vulneraciones a derechos, si en el marco de la pandemia precisamente los mecanismos no estuvieron tan accesibles para las niñas y niños, o si realmente también las niñas y niños no las conocían, o también las personas responsables, cuidadores o cuidadoras, tuvieron dificultades precisamente para realizar los avisos o las denuncias en la Junta de Protección.
Si vemos en específico el tema de amenazas o vulneraciones en el año 2019, respecto de todos los casos que entraron, podemos ver que los casos principales de amenazas o vulneraciones a derechos estuvieron en primer lugar en el derecho a la integridad personal, en segundo lugar el derecho a la salud y el tercero en derecho a un nivel de vida digno y adecuado. Si esto lo comparamos con las cifras del año 2019, vemos que siempre el derecho a la integridad personal sigue siendo de las mayores vulneraciones a derechos que sufren las niñas, niños y adolescentes, seguido por el derecho a la salud. Entonces, podemos ver acá en el comparativo 2020 y 2019 que también hay una reducción en materia de vulneraciones a derechos a la integridad personal. No obstante, me permitiría siempre reflexionar, y espero de que en este webinario, en el espacio donde ustedes participan, también comentando, tengan esa oportunidad de reflexionar a qué se deberá esta reducción. Si bien es cierto, el Estado puede implementar algunas acciones para la eliminación de vulneraciones a derechos a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, habrá existido alguna desventaja en el caso de haber estado en cuarentena, en régimen de sección, que imposibilitara precisamente presentar los avisos y denuncias ante la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Y respecto del derecho a la integridad personal, para el año 2020 las mayores situaciones tipificadas o clasificadas dentro de este derecho que fueron amenazadas o vulneradas, tenemos la integridad personal vinculada con lo físico, sexual, psicológico, emocional, moral y cultural. Siempre siendo la integridad física, la sexual, psicológica y emocional las que más tienen o de las que más se reciben avisos o denuncias en la Junta de Protección, cifras muy, muy parecidas para el año 2019, aunque como pareciera que hay una reducción de casos. No obstante, sigue todavía, si lo concretizamos en materia de castigos físicos y humillantes, generalmente las afectaciones a la integridad personal estarán vinculadas con la integridad física, psicológica y emocional. Y entonces todavía se siguen recibiendo estas amenazas o vulneraciones en las juntas de protección, lo cual es preocupante porque hablando del enfoque de derechos humanos vinculado con estas estadísticas, el Estado tiene el deber de prevención. El Estado de El Salvador tiene la obligación de prevenir violaciones a derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, podríamos pensar que este deber de prevención debe de estar vinculado con el interés superior de las niñas y niños, que en la observación general 14, el Comité de los Derechos del Niño ha venido señalando que el interés superior es una norma de procedimiento, es un derecho sustantivo y una norma o un principio interpretativo fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las decisiones que se vayan a tomar, independientemente de quién las tome, debe de tener como consideración primordial el interés superior. Entonces aquí es donde nos podemos preguntar si las acciones que se realizaron en el marco de la emergencia por COVID-19 y en el marco de la cuarentena realmente respondían al interés superior de las niñas y niños, porque de hecho que estuvieran en cuarentena no elimina las violaciones o amenazas a derechos a la integridad personal, porque los casos se siguieron presentando en lo que va del año. Entonces, realmente estas medidas también estaban vinculadas con un enfoque de derechos humanos hacia la niñez y la adolescencia. Hubo oportunidad de consultar a las niñas y niños para la implementación de estas medidas aplicadas por el Estado de El Salvador. Entonces, el deber de prevención que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada de velar por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos señala que, si pueden apagar el micrófono, por favor. La Corte Interamericana en materia del deber de prevención señala que el Estado debería de poder identificar grupos en situación de vulnerabilidad que puedan ser afectados por diferentes situaciones que les pongan en riesgo, y además poder hacer un proceso de reflexión de si pueden responder precisamente para prevenir
o erradicar esas situaciones de riesgo y prevenir que las situaciones de riesgo se produzcan para precisamente evitar violaciones a derechos humanos, en el caso específico de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, el Estado de El Salvador, bajo un enfoque de derechos humanos, tiene la obligación en su posición de garante y además que es reforzada en el tema de las niñas, niños y adolescentes a realizar este análisis, no solo en el marco de la pandemia por COVID-19, sino en general en todas las acciones que tenga que implementar el Estado y que vayan a afectar de una u otra manera a las niñas, niños y adolescentes. Entonces debe de hacer siempre este ejercicio de reflexión de si hay situaciones de riesgo que puedan poner en peligro los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto está muy vinculado no solo con que el enfoque de derechos humanos parta precisamente de normas internacionales o de normativas, convenios, tratados internacionales en los que ya se regulen los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, sino porque precisamente estas normas internacionales de derechos humanos permiten identificar a las titulares de obligación. Los titulares de obligación es el Estado a través de sus instituciones y quienes pueden exigir precisamente el cumplimiento de sus derechos serían las niñas, niños y adolescentes. Entonces, el enfoque de derechos humanos nos lleva por estas dos perspectivas: identificar titulares de obligación e identificar precisamente quiénes son las personas que tienen el derecho y que pueden precisamente reclamar ante el Estado el cumplimiento de sus derechos. En ese sentido, este enfoque de derechos humanos y este deber de prevención que tiene el Estado de que no se violenten derechos está orientado a promover y proteger a toda la población y a toda la ciudadanía, en específico a las niñas, niños y adolescentes. Pero hay algo más del enfoque de derechos humanos que seguramente ustedes han visto en este proceso formativo y es el enfoque especializado en materia de niños y adolescencia. ¿Por qué? Porque las niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad en razón de su edad y de su desarrollo evolutivo de facultades. Son estas situaciones más otras que aparezcan en el entorno que les ponen en una situación que requiere una atención diferenciada y especializada desde el Estado. Y con el Estado me refiero a todas y todos, porque todas y todos formamos parte del Estado. Ya luego podemos entrar a otro tipo de análisis sobre las políticas públicas y tal, que ustedes además han de estar muy expertos en esto porque ya recibieron su proceso formativo vinculado con políticas públicas. Pero quiero decir, el enfoque no basta en el caso de las niñas, niños y adolescentes solo reconocerles como personas, no basta. Debe de reconocerse que las niñas, niños y adolescentes están en una situación de vulnerabilidad por los aspectos que les señalaba anteriormente, es decir, su edad, el desarrollo evolutivo de facultades, y pueden haber otras situaciones que les pongan en mayor desventaja, como por ejemplo, si además están con discapacidad, si son niñas por razón de sexo o por su identidad de género, su orientación sexual les puede poner en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, el enfoque especializado en materia de niñez y adolescencia nos dice que debemos de reconocer precisamente a las niñas y niños como titulares de derechos y no como niñas y niños que están beneficiados de la bondad, de la benevolencia de las personas adultas. Ay, qué buen adulto, qué buena adulta soy, que voy a tener misericordia de estas niñas y niños. Porque, pues sí, ¿verdad? Pobrecitos y pobrecitas, son incapaces. No, el enfoque de derechos especializado en materia de niñez y adolescencia me dice, las niñas y niños son sujetos de derechos, son personas, están en situación de vulnerabilidad y por eso ustedes, yo, personas adultas, estamos obligadas precisamente a la protección y garantía de los derechos. Entonces, pero este enfoque de derechos humanos especializado en materia de niñez y adolescencia también implica que, aparte de reconocerles como personas sujetas de derechos, implica que yo garantizo su participación, su derecho de participación y su derecho de opinión, en condiciones ya establecidas en la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, que ustedes pueden consultar posteriormente. Pero entonces no podemos hablar de interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de enfoque especializado en materia de niñez y adolescencia si yo no consulto a las niñas y niños, si yo no les pregunto a las niñas, niños y adolescentes
¿qué le gustaría que se realizara por parte de la familia, de la sociedad, por parte del Estado? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus dudas? Es decir, el enfoque especializado de niñez y adolescencia basado en el interés superior implica que yo hago partícipes a las niñas, niños y adolescentes. ¿Y cómo les hago partícipes? No solo a través en específico de entrevistas para garantizar el derecho de opinión, sino que hay otras formas de hacer partícipes a las niñas y niños, como por ejemplo foros, webinarios como estos que estamos realizando, talleres, grupos focales, sociodramas, etcétera, en el que podemos garantizar precisamente la participación de las niñas y niños para que nos digan qué opinan precisamente sobre una situación en particular. Yo no lo sé, no sé si ustedes lo saben, si se habrán realizado precisamente o si habrán establecido espacios de participación para las niñas y niños antes de que se tomaran las medidas en el marco de la pandemia por COVID. Es decir, si se les preguntó a las niñas y niños qué opinaban, si se les informó qué significaba el COVID-19 y qué iba a implicar, por ejemplo, si se decretaba estado de emergencia y ya no podían ir a las clases presenciales. ¿Qué iba a implicar que estuvieran en clase virtual? Y si se le explicó también a padres y madres que probablemente esto les subiera el estrés a ellos y a ellas y que propiciara de una u otra manera que el estrés fuera un detonante para ejercer castigos físicos y humillantes con respecto a las niñas, niños y adolescentes al interior de sus hogares. Entonces, las niñas, niños y adolescentes son personas sujetas de derechos. Quiero enfatizar que son titulares de derechos y no existe o debería de eliminarse aquel pensamiento de que necesitan de la benevolencia de las personas adultas, porque las niñas y niños no necesitan de nuestra benevolencia, requieren y exigen que les protejamos. Bien. Entonces, en materia de protección de derechos, también está vinculado no solo el Estado a través de su gobierno central y su gobierno local, sino también a través de la familia, a través de la sociedad y también de las instituciones especializadas en materia de niñez y adolescencia. Entonces, este conglomerado de instituciones y de personas deberían de estar trabajando precisamente para garantizar el derecho de las niñas y niños y adolescentes a una vida libre de violencia, a que no se vulnere su derecho a la integridad personal y a que en específico no se ocasionen castigos físicos y humillantes, porque esto es una forma de violencia. Y ya lo señala así también la observación general número 13 del Comité de los Derechos del Niño. Bien, bueno, y esta observación general que habla de las medidas de prevención primaria y secundaria que debería de estar adoptando el Estado precisamente para la prevención de la violencia. Pero no estamos hablando ahorita de prevención de violencia o no estamos hablando de violencia generalizada, estamos hablando de un aspecto bien específico que es el castigo físico y humillante, como parte de esta violencia que puede darse a las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 14, como uno de los instrumentos internacionales para la protección de la niñez y la adolescencia, ha venido señalando que el castigo corporal o físico es todo aquel en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objetivo causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. ¿Cómo así? Dice, causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. Es decir, no es necesario que se diga que como no aparecen moretes en la piel o en los brazos o piernas de las niñas y niños, no se pueda considerar castigo corporal porque no se ve nada. Sea necesario que hayan lesiones o heridas para entonces poder decir que estamos ante un castigo corporal o físico. No, el comité dice que este castigo tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. Como por ejemplo, pegarles con manotazos, la famosa nalgadita que le dan a los bebés, a los y las bebés, a los niños y a las niñas que creen que con darles nalgaditas se va a solucionar
una situación que es propia del desarrollo evolutivo de facultades de las niñas y niños. Las personas adultas creen que una niña o un niño que hace berrinche es una niña o un niño malcriado, al que hay que educarle y que por eso hay que darle su manotazo, su nalgada, o en el peor de los casos, bofetadas o palizas. Entonces, estas situaciones, estas nalgaditas que dicen, vaya, venga, le voy a dar, pau, 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 ya le di, ya aprendió. Esto, para el Comité de los Derechos del Niño, es castigo físico y humillante. Entonces, manotazos, bofetadas, palizas, ya sea con la mano, con algún objeto como una vara, un cinturón, un látigo, un zapato, una cuchara de madera, forman parte de los castigos físicos. Dar puntapiés, zarandearles o empujarles. Hay mucha gente que tiene muy poca paciencia con las niñas y niños, y ante la situación de estrés en la que vivimos las personas adultas, no sabemos cómo gestionar precisamente el llanto de una niña o un niño, y sobre todo cuando todavía no pueden verbalizar sus emociones, cuando todavía no las pueden expresar verbalmente. Hay muy poca paciencia para poder comprender qué es lo que realmente está manifestando las niñas y niños, y muchas veces se les zarandea, incluso se les alza y se les zarandea y se le baja al suelo. Entonces, eso también forma parte de los castigos físicos, según el Comité de los Derechos del Niño. Empujarles, arañarles, pellizcarles, morderles, tirarles del cabello, de las orejas, forman parte. Esto era muy común también en los centros escolares y en los colegios, que cuando se quería disciplinar a una niña, niño y adolescente, pues le tomaba de las orejas o le pegaba su reglazo, ¿verdad? Habían otras personas a quienes les obligaban a ponerse en posturas incómodas, hincados en el sol, esperando. O sea, estos son tratos denigrantes, prácticas realmente nocivas para las niñas, niños y adolescentes. Muchos de estos malos, de estos castigos los sufrimos nosotras y nosotros. Me incluyo yo también. De una u otra manera también sufrí estos castigos físicos, y ya vamos a hablar un poco también de los castigos humillantes. Entonces, producir quemaduras también en algunos casos, obligar a ingerir alimentos hirviendo u otros productos como por ejemplo lejía, lavarles la boca con jabón, alimentos picantes. Hay muchos padres y madres que, para que sus hijas o hijos no repitan las palabras que las personas adultas dicen, o sea, que todavía vamos a castigar a las niñas y niños porque estaban diciendo lo que solo precisamente reproducen el modelaje de la persona adulta. Entonces, a quien castigo no es a la persona adulta, sino llamo la atención de la niña o niño y le pongo todavía chile en los labios. Hay padres y madres que recurren precisamente a este tipo de castigos, como poner picante en los labios de las niñas y niños, o en los colegios, que también se decía que eso a mí nunca me pasó, pero probablemente le ha pasado a mucha otra gente, que le lavaban la boca con jabón y rinzo, ¿verdad? Como si eso fuera una medida de orientación y educación para las niñas, niños y adolescentes. También existen otro tipo de castigos en los que se menosprecia, se humilla, se denigra, se ridiculiza a las niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo en el caso de cuando, por ejemplo, se regaña en público a las niñas, niños y adolescentes, cuando padres y madres creen que quieren hacer modelaje ante la sociedad de que educan bien a sus hijas y sus hijos, y los reprenden y les llaman la atención en frente de las demás personas. Eso es ridiculizar y humillar a las niñas y niños. También en los centros escolares, cuando se hablaba, por ejemplo, de poner las orejas de burro a la persona que se consideraba que no se comportaba de acuerdo a la mentalidad adultocéntrica del docente o de la docente, o también cuando se le mandaba a una esquina a la niña ni adolescente, ahí va a estar parada con las manos para arriba. Y bueno, esto es una forma de castigo humillante. No hay golpes, pero sí es una forma de humillar. Es humillante para una niña o un niño tener que estar las 2 horas de clase o los 45 minutos de clase parado en una esquina viendo a la pared con los brazos alzados. Bien, entonces, estos castigos físicos y humillantes
generan graves daños en el desarrollo evolutivo de las niñas y adolescentes, en su desarrollo físico, psicológico, emocional y en su desarrollo social. Y en el aspecto del desarrollo social tiende también o hay unas grandes probabilidades de que reproduzcan precisamente la forma en la que fueron socializados y disciplinados, entre comillas, lo reproducen al ser personas adultas. ¿Por qué? Porque esta es la forma que aprendieron precisamente de disciplinar. Muchas personas adultas dicen, no, si es que yo gracias a esos golpes soy el ser humano maravilloso que soy ahora, el ser humano perfecto y santificado que soy, es gracias a esos golpes. Si no me hubieran dado esos golpes, esos manotazos, si no hubiera llegado la gallina voladora, entonces yo no sería la persona correcta que soy en estos momentos. Claro, entonces estoy justificando precisamente los castigos físicos, la violencia. No he curado todavía mi daño emocional y psicológico, no lo he podido superar porque todavía tengo que venir a justificar esa situación y aparte recomiendo, ¿verdad? Ay, es que si no les pega, si no los golpea, si no los zarandea, si no les ridiculiza, entonces no van a ser los seres humanos maravillosos que queremos que sean. Entonces hay un discurso hipócrita social. Perdone la palabra, pero esto es así, hay que hablarlo como es. Hay un discurso hipócrita desde la sociedad en el que se tolera precisamente, en el que por un lado se dice, ay, las niñas y niños hay que protegerles, pero dentro de la protección hay que disciplinarles, entonces hay que pegarles porque si no, no entienden. Entonces, esa no es una educación basada en derechos humanos y en el reconocimiento de las niñas y niños como personas sujetas de derechos. Entonces, el castigo físico y humillante está reñido con la dignidad humana, por un lado, y con la integridad personal por el otro. Ya el comité en la observación general número 1, que habla sobre los propósitos de la educación, ya ha venido diciendo también esto, que el castigo corporal es incompatible con el respeto de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes y con los límites estrictos de la disciplina. O sea, el comité no dice, mire, no discipline, no oriente, no eduque, hágalo. Pero su límite es la integridad personal de las niñas. Usted puede educar, usted puede orientar, usted puede guiar a las niñas, niños y adolescentes siempre y cuando no amenace y violente sus derechos. En materia de educación, por ejemplo, ha dispuesto el comité que las medidas implementadas por las escuelas deben ser favorables a las niñas, niños y adolescentes y compatibles con su dignidad en todos los aspectos. Bien. Ya hemos hablado de algunos instrumentos internacionales que están vinculados con la eliminación del castigo físico y humillante. Hemos hablado de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, la observación general número 13, la observación general número 12, la observación general número 14, la observación general número 1 y la observación general número 8. Todas estas observaciones tienen que verse de manera integrada. No aisladas, sino integradas. ¿De qué hablan estas observaciones generales? La observación general número 12 habla del derecho de la opinión de las niñas, niños y adolescentes. La observación general número 14 habla del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. La observación general número 13 habla del derecho de las niñas y niños a no ser sujetos de violencia. Y la observación general número 1, que habla de los propósitos de la educación, que además deberían de estar vinculados, yo no sé ustedes, pero yo también me iría a revisar la observación general número 19, que habla sobre los derechos de las personas adolescentes, y luego podemos entrar en materia penal juvenil con las personas adolescentes que son responsables penalmente, que no dejan de ser seres humanos y que en los centros de resguardo o en los centros de inserción social no deberían de ser sujetos de castigos físicos y humillantes por parte de las autoridades, en este caso del sector justicia, en específico del ISNA. Bien, ¿qué otros instrumentos internacionales tenemos? La Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo supervisora es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también han emitido informes temáticos específicos en materia de niñez y adolescencia, y así tenemos el informe sobre castigo corporal emitido en el año 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también la opinión consultiva 17-2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
condición jurídica de las niñas y niños. También hay otro informe de la Comisión Interamericana, de 2013, que habla sobre las niñas, niños y adolescentes y sus familias. Tenemos también la del año 2017 sobre sistemas nacionales de protección, en la que se habla también de las medidas que deberían de aplicar los estados para eliminar los castigos físicos y humillantes. Y bueno, hay uno específico que es del año 2015, que es violencia, niñez y crimen organizado, que es también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos habla precisamente de la situación de las pandillas, pero siempre hay una raíz para que las niñas, niños y adolescentes se vinculen de una u otra manera con maras o pandillas, y es precisamente la violencia ejercida por sus padres, madres o responsables al interior de sus hogares, y sobre todo cuando dentro de estas formas de violencia se aplican castigos físicos y humillantes. Es decir, todo está vinculado, no se puede ver desde una manera aislada. Siempre tiene que precisamente hacer un análisis holístico para garantizar una protección holística. Tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño. El organismo verificador de la Convención es el Comité de los Derechos del Niño, que hasta la fecha ha emitido 24 observaciones generales que les hablan, vienen desarrollando precisamente los derechos contenidos en la Convención. Dentro de estas observaciones generales, pues tenemos las que yo les acabo de mencionar hace algún momento y que las he ido vinculando. Hay otras que son específicas en materia de personas adolescentes en conflicto con la ley penal o personas con responsabilidad penal, que también les son vinculadas, que son vinculantes, porque quiero reiterar, las personas adolescentes con responsabilidad penal siguen siendo niñas y adolescentes, y por tanto el Estado está obligado, la sociedad y la familia está obligada a garantizar sus derechos, y también cualquier decisión que tome debe de dar con base en el interés superior de las niñas y niños y la aplicación del enfoque especializado de derechos humanos de niñez y adolescencia. Luego habrán muchos otros documentos. Como ustedes se fijan, hay una variedad de instrumentos internacionales que precisamente nos vienen a dar pautas sobre la garantía del derecho de las niñas, niños y adolescentes a no ser sujetos de violencia, en específico a que no se les apliquen castigos físicos y humillantes. Bien, me parece que tengo la conexión inestable, así que puede ser que se me escuche un poco cortado. Bien, entonces, del deber de prevención ya lo hablamos. El Estado, Araceli, si puede silenciar su micrófono, gracias. Del deber de prevención ya hablamos. Habíamos estado diciendo entonces que el Estado está obligado precisamente a aplicar todas aquellas medidas para prevenir situaciones de riesgo, situaciones de amenaza y situaciones de vulneración a las niñas, niños y adolescentes, y en específico para prevenir los castigos físicos y humillantes. También dentro de estos instrumentos internacionales, como los informes temáticos de la Comisión Interamericana, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, nos vienen a hacer algunas recomendaciones sobre medidas legislativas que deberían de aplicarse por parte de los estados para la garantía de los derechos de las niñas y niños, y en específico para que se eliminen los castigos físicos y humillantes. En ese sentido, parte de las medidas legislativas que han sido recomendadas por estos organismos internacionales es la reforma de la legislación nacional para prohibir los castigos físicos y humillantes de las niñas y niños en la familia. Prevenir esta violencia, una de las formas de prevenir precisamente esta violencia, estos castigos físicos y humillantes, deviene en la reforma de la legislación, y más adelante vamos a ver en algún artículo específico acá en El Salvador, de la Ley de Protección Integral y del Código de Familia. Luego también, pero no basta solo con la legislación, sino hay que eliminar patrones culturales que hay que justifican y toleran precisamente los castigos físicos y humillantes hacia las niñas y niños. Luego, como parte de estas medidas legislativas, esto está vinculado con lo establecido en el artículo 19 y el artículo 37 para quienes sean abogados y abogadas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Otra de las medidas legislativas que recomiendan los organismos internacionales es que haya una sanción
para las personas que intencionadamente producen castigos físicos y humillantes a las niñas y niños adolescentes, más castigos físicos, y que precisamente, aparte de hacer una reforma a la legislación nacional para que no se contemple ninguna posibilidad de ejercer estos castigos físicos y humillantes, aparte de estas reformas, es importante también que se establezcan penas estrictas para quienes vienen y agreden a las niñas y niños y ocasionan intencionalmente estos castigos físicos, estos castigos corporales, independientemente de quién vaya a ser el autor. Aquí no importa si es diputado, si es diputada, si es el presidente de la República, si es la asesora del despacho de la primera dama, si es alguna de las personas que forman parte de la RAC, si es de la Junta de Protección, si es la mamá, si es el papá, si es el tío, si es la docente, aquí no importa. Quien sea que vaya a producir castigos corporales para las niñas y niños debería de ser sancionado penalmente si hay una intención precisamente. Luego habrán, que como parte de la ignorancia y del desconocimiento, de la desinformación, aplicación de los castigos corporales por parte de todas estas personas que les acabo de señalar, como por ejemplo padre, madre, tías, abuelas en específico, y me refiero en específico a estas porque en el caso de funcionarios y funcionarias públicas no hay ninguna excusa para que apliquen castigos físicos y humillantes porque están en su posición de garantes de los derechos de las niñas y niños. Pero en el caso de padres y madres que por desconocimiento y desinformación aplican acciones que devienen en castigos físicos y humillantes, pues la obligación del Estado precisamente es hacer una intervención de fortalecimiento familiar y hacer una intervención de orientación en el ejercicio de los roles parentales y de la maternidad respecto de las niñas, niños y adolescentes. Y esto no solo está vinculado con padre y madre, ojo con eso, porque la intervención holística en materia de niñez y adolescencia implica, y esto va conforme al enfoque sistémico también en materia de derechos humanos, implica que yo no solo trabajo con la familia nuclear, trabajo con la familia ampliada, las tías, los tíos, los primos, las primas, los abuelos y las abuelas, trabajo con la comunidad, con los entornos en los que están vinculados a las niñas y niños y sus familias, como por ejemplo la iglesia, centros recreativos, la alcaldía, las ADESCOS, etc. Es decir, debo de trabajar con todas esas personas, porque de nada sirve que yo trabaje con el padre y con la madre que desinformadamente aplicaba castigos físicos y humillantes porque consideraban que esa era la forma en la que debía disciplinarse, si en la iglesia les están diciendo, no, mire, con la vara y el callado, así se les tiene que dar a las niñas y niños. Entonces, no. ¿Cuál protección integral y holística si yo no estoy haciendo una intervención holística? Con todas las instituciones, entidades y personas vinculadas con esa niña o niño que ha sido sujeta de vulneraciones a su integridad personal. Espero darme a entender en este punto, si no pueden plantearlo en el chat, y en el caso de las personas que están en Facebook Live, pueden plantearlo también ahí en el chat. Bien, entonces esto forma parte precisamente de las medidas educativas que el Estado debe de garantizar entre padres, madres, cuidadores, docentes que trabajan con las niñas, niños y adolescentes, pero que además trabajan con las familias. Y aquí es muy importante, por ejemplo, que entonces si el tema de los derechos humanos de las niñas y niños, la información sobre qué es castigo físico y humillante no se está brindando, por ejemplo, en las escuelas a través del MinSal en su programa de familias fuertes, si no está involucrado esas temáticas, ni en los comités municipales de prevención de violencia, ni en las ADESCOS, ni en las charlas que da la Policía Nacional Civil, ni en las charlas que, como decía, da el promotor de salud a veces, o la CIBASI, o representantes de salud en la comunidad, si no está incorporado, entonces no estamos aplicando la debida diligencia, no estamos aplicando el deber de prevención, es decir, que el Estado está fallando. Estamos fallando si no estamos informando a la población sobre lo que significa el castigo físico y humillante y las terribles consecuencias que hay en el desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, parte de estas medidas educativas son campañas de sensibilización y concientización hacia todas las personas. ¿Para qué? Para comprometernos en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y para no
aplicar acciones que devengan en castigos físicos y humillantes. Además, la implementación de programas de desarrollo familiar que promuevan formas positivas de disciplina, de las que se va a referir mi querida amiga y colega Rosy, y el aprendizaje mutuo entre madres, padres, responsables, niñas, niños y adolescentes, y cómo aprendo mutuamente, cómo puedo identificar buenas prácticas, malas prácticas, lecciones aprendidas, pues conviviendo con las demás personas, es decir, a través de qué, generando espacios de participación como conversatorios, como foros, como, ¿qué más? Podría ser webinarios. Hoy que estamos en un poquito de pandemia, podemos invitar a miembros de nuestra familia y decir, bueno, miren, platiquemos precisamente sobre esto, conversémoslo. Yo he aprendido esta información, ahora se las traslado. Y es parte del rol también que tiene la red de atención compartida, la RAC, y el Comité Local de Derechos en específico tiene un rol preponderante precisamente en la prevención de la aplicación de castigos físicos y humillantes hacia las niñas, niños y adolescentes. Entonces hay que generar estos espacios. Ustedes como RAC de La Paz tienen esta oportunidad de generar estos espacios. Y no vale decir que, es que como estamos en pandemia. No, siempre hay maneras. Hay que ser creativos. En niñez y adolescencia siempre tenemos que ser creativos precisamente porque estamos obligados y obligadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué otro tipo de medidas pueden aplicarse? Para eliminar el castigo físico y humillante, realizar investigaciones periódicas, como por ejemplo, no sé si estará conectada ahorita Mónica. Mónica hizo una, imagino que va a estar en Facebook Live, pero ella hizo una investigación de maestría precisamente sobre el castigo físico y humillante. Entonces es importante que a nivel académico estemos investigando sobre estas situaciones de vulneración a la niñez y la adolescencia. Cursos de formación para operadores de justicia, es decir, el personal del ISNA, los operadores y operadoras de los comités locales de derechos, los líderes y lideresas comunitarios, personas vinculadas con las ADESCO, el presidente de la República, el gabinete de gobierno debería de estar precisamente formado. No solo los operadores de justicia, sino en general todos y todas las operadoras deberían de estar formados en materia de niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque la obligación es aplicar interés superior. Y si no sabe que es enfoque de derechos humanos y especializada en niñez, estaremos bien lejos de aplicar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, todas estas personas, funcionarios y funcionarias, en su calidad de garantes como titulares de obligación, deberían de estar formados de forma especializada en materia de niñez y adolescencia. Crear competencias adecuadas entre funcionarios públicos, sensibilizar y preparar al personal encargado de vigilar la seguridad pública, es decir, a la Policía Nacional Civil. ¿Cuántas veces todos y todas las agentes de la Policía Nacional Civil están formados y especializados? No que solo la unidad de familia, solo la unidad que está vinculada con niños y niños, ahí tal vez los mandan a un curso o los incorporan en un diplomado, pero ¿y los demás? ¿Y el conserje? ¿Y la secretaria? Si es que todas y todos deberíamos de estar especializados en materia de niñez y adolescencia, formados y sensibilizados. El ofrecimiento de asesoría y representación legal especializada a las niñas, niños y adolescentes. Y acá es donde se habla, como parte de los estándares en materia de protección, de la asignación del defensor o defensor especializado de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, alguien que brinde la asesoría y que realmente transmita los deseos y las intenciones de las niñas, niñas y adolescentes, que en este caso no sería la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría como tal no ejerce un rol de defensor de los intereses directos de las niñas y niños. Quiere decir, tiene una obligación constitucional de velar por el interés superior de las niñas y niños, pero no necesariamente responde a lo que las niñas y niños quieren transmitir al funcionariado o a las instituciones públicas. Entonces, por eso es necesario que se creen las APAS, las asociaciones de promoción y asistencia a las niñas, niños y adolescentes. Son vitales y forman parte del Sistema Nacional de Protección. ¿Para qué? Para que las niñas y niños puedan tener sus propios abogados y abogadas especializadas en la materia.
y asignar recursos humanos o talento humano, recursos presupuestarios financieros para asegurar que el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de justicia respete y garantice los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Algunas de las observaciones que el Comité de los Derechos del Niño, y con esto voy a finalizar, ha realizado al Estado de El Salvador en el año 2018, es que acá en El Salvador los castigos corporales siguen siendo legales y siguen siendo justificados culturalmente. El Comité de los Derechos del Niño ha tomado nota de eso. El comité está realmente preocupado porque todavía muchas niñas, niños y adolescentes sufren amenazas o vulneraciones a su integridad personal, y dentro de esto castigos físicos y humillantes, y hemos visto las cifras. Eso es lo primero con lo que comenzamos, ¿no? Esas cifras terribles de 5,000 niñas, niños y adolescentes, 5,000 casos de amenazas o vulneración. Dentro de estas, las de integridad personal, que todavía siguen. Las cifras, como decía el director ejecutivo del ISNA en otra reunión, son frías, son claras, no nos mienten. Todavía hay niñas, niños y adolescentes que sufren este tipo de amenazas o vulneraciones. Con un niño o una niña o adolescente que sufra vulneración de derechos, ahí debemos de tener una alerta. ¿Por qué? Porque la obligación es ni una niña, ningún niño, ninguna persona adolescente siendo víctima de violencia, siendo amenazada o vulnerada en sus derechos, siendo afectada por los castigos físicos y humillantes. ¿Qué recomendaciones ha dado el comité al Estado de El Salvador? Primero, aprobar sin demora una ley por la que se prohíban los castigos físicos y humillantes en todos los entornos. Ha pedido que se revise el artículo 215 del Código de Familia, el artículo 204 del Código Penal y el artículo 38 de la Ley de Protección Integral, porque desgraciadamente, aunque es una normativa especializada nacional, permiten los castigos físicos y humillantes. Y ha solicitado también al Estado de El Salvador que adopte las medidas para promover formas positivas, no violentas y participativas de crianza de las niñas, niños y adolescentes. Bien, con esto entonces finalizo mi intervención y quedo a la espera de sus comentarios. No sé si los comentarios se van a hacer ahorita o después de la intervención de mi querida amiga Rosy. Muchas gracias, doctora. Felicidades, una excelente ponencia. Creo que recoge todos los insumos que las instituciones que han participado en este proceso formativo debemos conocer para minimizar el castigo corporal físico y humillante para nuestras niñas y adolescentes.